Bueno, mi nombre es Ezequiel Sánchez Lizárraga, estudiante de Educación de Nueva Tecnología con el ingeniero Jaime Claro, el docente de la universidad. En este momento quiero hacer una presentación sobre el trabajo que nos han asignado en este último clase como para hacer un trabajo final sobre este tema de nueva educación, de nueva tecnología, pero sobre todo el tema de mapas conceptuales en base al aprendizaje que aprendemos con la experiencia, con el conocimiento que ha sido compartido con catedráticos, también los compañeros de este módulo de educación de nueva tecnología. Entonces yo en este momento voy a permitir hacer una presentación descriptiva en diapositiva, lo que he desarrollado, todo el trabajo que venimos desarrollando en estos cuatro sesiones, diferentes temáticas, y ahora sobre el tema de mapas conceptuales, cómo uno tiene que desarrollar como un modelos de educación, de aprendizaje como de nuevo conocimiento. Entonces, en este momento yo quiero mostrar sobre el trabajo en sí. Entonces, en base a eso, voy a ir haciendo explicación de estos conocimientos, de estos, por ejemplo, autores que comparten sus conocimientos. Entonces, me permite unos minutos mostrar en la pantalla para que así, de esa forma, se pueda verificar lo que es el aprendizaje que hemos desarrollado durante estos cuatro sesiones, y el trabajo final que nos toca, por decir, hacer hoy día, hacer la presentación, y después el catedrático tiene que verificar y evaluar cómo tenemos que hacer ese tipo de modelos de aprendizaje ya con el conocimiento ya propio, con el aprendizaje del nuevo modelo. Yo quiero hacer una explicación previa sobre este trabajo que nosotros con diferentes estudiantes, con diferentes amigos que estamos llevando en este tema, hemos hecho alguna socialización de ideas, participación en debate, en la sugerencia, en la construcción de muchas ideas referentes a estos autores, que principalmente son los autores que han aportado, son con su conocimiento calificado, con su conocimiento científico, con los principios y valores éticos, pedagógicos, que ellos, con su experiencia que ha tenido, han demostrado este aporte importante. Ahora bien, lo que quiero es mostrar también, antes de empezar, este modelo educativo con mapas conceptuales final, que es un trabajo muy valiosa para nosotros, yo como estudiante, también para el docente, para que pueda evaluar, ver el aprendizaje, por ejemplo, que nosotros hemos obtenido, que hemos adquirido, también, por supuesto, por ejemplo, a futuro, como nuevos docentes, podamos hacer esa réplica, podamos aplicar ese aprendizaje con este sistema, con este modelo de educativo que hemos aprendido. Entonces quiero mostrar en primera instancia, antes de compartir este trabajo, el modelo mental que he desarrollado
también quiero mostrar también la palabra, por decir que aporta, por decir, estos personajes, por decir, el tema de la construcción, ¿no? De la construcción de este modelo pedagógico para la enseñanza y aprendizaje en la sociedad del conocimiento. Como ven acá, hay autores, tanto por ejemplo a nivel de América o Latinoamérica o Centroamérica, también ingleses, que aportan interesante en cuanto a algunos elementos que ellos tienen en este tema de aprendizaje, de enseñanza, en temas, por ejemplo, del modelo pedagógico. Entonces, quiero explicar uno por uno sobre este tema, de este modelo. Cuando hablamos, por ejemplo, del modelo, uno tiene que, primero, demostrar cuáles son las capacidades y competencias del perfil que tiene que tener un docente en este siglo XXI. Entonces, aquí hemos señalado 8 que son más sobresalientes, la más importante en este modelo pedagógico. Uno, por decir, eh, la pedagogía, y el otro, por ejemplo, la tecnología, otro por decir tema ética, otro por decir tema social, tema comunicacional, organizadora, dinamizadora y administrativa finalmente. Entonces, esas son las capacidades y competencias básicas que puede tener, que puede manejar dentro del perfil, dentro de un perfil, un docente en este siglo, ¿no? Entonces, en base a ese conocimiento científico, académico, que aportan estos autores, por decir un ejemplo, aquí tenemos un, un autor que se llama Sugatamitra, que dice, por ejemplo, su tema Escuela en la Nube. Entonces, este autor eh, señala la capacidad de autoenseñarse. ¿Qué significa la capacidad de autoenseñarse? Eso vamos a explicar, por decir, en temas del desarrollo, por ejemplo, la explicación que voy a hacer posterior después de explicación breve de este mapa conceptuales. Pero quiero un poco indicar más o menos la personalidad, las características, por decir, este personaje tan valiosa, por ejemplo, en la vida de pedagogía, en la vida profesional, que aporta este autor. Entonces, por lo menos para conocer, Sugata Mitra nació el 12 de febrero de 1952 en Calcuta, occidental de la India. Entonces, es un profesor de educación y ciencia. Entonces, por lo menos para tener esa referencia, cuando decimos Sugata Mitra, para saber el personaje de dónde, qué origen tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero, por lo menos, indicar en este tema. Y el otro es ¿cómo se llama? Cristóbal Cobo, que habla pues, sobre el aprendizaje invisible. Aprendizaje invisible, él así en ese modelo conceptúa, por decir, lo que es la libertad al aprendiz y mente brillante. Eso posterior también voy a el desarrollo, la explicación de ese término pedagógico, voy a explicar después de hacer esta explicación previa. También el autor importante en la historia que se llama Ken Robinson,
también conocido como cambiando paradigma. ¿Qué significa cambiando paradigma? Según Ken Robinson, dice que la capacidad creativa debe ser humano. Entonces también eso también tiene una significación muy importante en la vida del modelo pedagógico. Ahora bien, lo que yo quiero también ir resaltando algunos pensamientos, algunos principios y valores que también aporta con este modelo pedagógico para enseñanza y aprendizaje en la sociedad del conocimiento. Otro autor, por decir, que conocemos, por decir, eh, que se llama Paulo Freire, que está también al lado del, del mouse, dice, ¿no? Enseñar exige el respeto y diferencia. Dice este autor, por decir Paulo Freire, educación liberadora también tiene una importancia bastante en el proceso de enseñanza y aprendizaje en estos nuevos siglos, ¿no? Siglo XXI. Entonces, todo eso conocimiento nosotros tenemos que transformar este conocimiento, hacer, por decir, un nuevo modelo propio como docentes futuros, posteriores, en la universidad, sobre todo, o en algunos institutos de nivel superior, o algunos, por ejemplo, que puede tener eh, en diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea en seminarios educativos, en algunas, sobre todo de procesos de enseñanza, ¿no? Donde se forma la persona, tanto el estudiante o como persona de la sociedad. Entonces, eso es lo que quiero un poco indicar. Después también voy a explicar qué significa educación liberadora. Otro, por decir, también tema de la sociedad de conocimiento y universidad. También eso habla de compromiso de la universidad. ¿Qué papel, qué rol tiene que cumplir, por ejemplo, la universidad? Entonces, eso también voy a explicar posterior a esto. Y luego, por decir lo que dice los cuatro pilares de la educación, los cuatro pilares de educación, según UNESCO, dice, ¿no? Aprender, tanto teórico y práctico. Hay cuatro pilares fundamentales que también señala, indica, o sea que lo de UNESCO, de acuerdo, por ejemplo, de la educación. Entonces, eso también quiero explicar posterior. Pero en sí, todo esto, cuadro, así en cuadro, en círculo, por ejemplo, que ustedes lo ven, son pasos, son modelos que son importantes y todo tiene un relacionamiento en cuanto al modelo pedagógico que uno tiene que desarrollar y otro, por ejemplo, que hay que mejorar y uno tiene que también apropiarse de acuerdo a la realidad en este tiempo que vivimos, por ejemplo, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, eso yo, por ejemplo, quiero hacer un previo, ¿cómo se llama? Explicación que quiero centrarme en mi modelo pedagógico para el aprendizaje. Entonces, eso quiero explicar después de esta presentación que tiene, por decir, de estos autores. Pero finalmente, hablando, por decir, de muchos autores que tenemos, por ejemplo, aquí los nombres, también quiero señalar, incorporar lo que es la aracuaz, la sabiduría y principios de los pueblos indígenas, que en este tiempo en la formación académica muy poco ha ido insertando, pero eso también es un proceso a comparación, por ejemplo, de, de la creación, cuando se crea un país,
en este caso Bolivia, no había, por ejemplo, ¿no? el reconocimiento, pero a medida, por ejemplo, que ha ido surgiendo mucha idea, mucho cambio de la constitución, la incorporación de los derechos, el pueblo indígena amerita tener este reconocimiento, tener esta incorporación en el estudio académico con la sabiduría, con los principios y el conocimiento de los pueblos indígenas. Entonces yo quiero también mencionar así puntualmente sobre este tema. Ahora bien, sobre el tema de los valores y principios, experiencia previa, dice, ¿no? La base. Entonces, esa parte son lo que tiene mayor importancia en todo el proceso de formación de los modelos educativos, sobre todo, por ejemplo, en la persona, uno cómo tiene que reconocer, cómo tiene que saber esos principios que son fundamentales. Lo propio, por decir, el pueblo guaraní, pueblo indígena, así con nombre y apellido, también tenemos, yo soy también de un pueblo guaraní, que he venido, por ejemplo, de una comunidad humilde, he estudiado así sacrificadamente, por eso es que este tema es un aprendizaje nuevo para mí, es un aprendizaje interesante, es un aprendizaje, por ejemplo, que mucho no hace falta, mucho tiene que ver con el proceso, por ejemplo, de la de revolución, de evolución, de mucho aprendizaje, por ejemplo, que podamos contribuir también como estos autores. La teoría del aprendizaje y tendencia tecnológica, lo propio, tenemos que aprender sí o sí también a manejar todo lo que es la tecnología, porque en este tiempo cualquier persona que no tenga conocimiento, que no maneje la tecnología, no puede ejercer, tiene, por ejemplo, esa dificultad, va a tener alguna necesidad de hacer cualquier transformación. Entonces, por eso es que yo quiero presentar esto. Ahora quiero centrarme en tema de ya la explicación de esto, introducción sobre este tema que estoy haciendo en este momento. Entonces quiero compartir rápidamente sobre este tema que ahorita voy a compartir unos 10 minutos máximo y después ya ahí lo voy a cerrar porque uno también tiene tiempo calculado para poder también hacer entender y no cansar, por ejemplo, la persona que tiene que escuchar, que tiene que ver sobre este tema. Entonces el trabajo en sí, lo que he desarrollado como modelo educativo, como mapa conceptual final, mi persona, Ezequiel Sánchez, para presentar al docente, el ingeniero Jaime Claro, hoy día, miércoles 21 de julio de 2021, empezando a hacer ya una explicación más puntual sobre este tema, que hace rato empecé a explicar un poco sobre este tema, pero como tercer tema, ya especificando, explicando los elementos más relevantes de los principios y valores y filosóficos como principales aportes al modelo de educación de pedagogía de este autor, Sugata Mitra, La escuela en la nube. Es el, por ejemplo, el título, por ejemplo, que él hace sobre de este modelo. Entonces, he señalado acá el modelo de aprendizaje de amenaza y autograficación por el logro, que él indica, por decir, en su modelo, en ese tiempo, que el aprendizaje siempre, por ejemplo, tiene la amenaza, por decir, qué sé yo, de alguna evaluación, de alguna pregunta, por ejemplo, que uno a veces sin tomar en cuenta de que si hay mucha, por ejemplo, evaluación, si hay mucho, por ejemplo, alguna pregunta capciosa, entonces el estudiante a veces tiene ese temor, tiene ese, por ejemplo, el miedo de poder desarrollar el aprendizaje así de manera muy apropiada, de manera muy adecuada, conforme él tiene que desarrollar. Entonces, ¿cuál es la respuesta o la pregunta que
yo, por ejemplo, como docente, puedo hacer cómo tengo que aplicar este modelo de aprendizaje, como ven acá, propio en la clase. Entonces la respuesta, por ejemplo, aquí lo planteo, los estudiantes desarrollan sus capacidades de autoenseñarse. Por ejemplo, desarrollar un foro o debate de un tema en aula o virtuales. Últimamente, por ejemplo, de esto es muy importante lo que es foro o debate eh, hacer con los estudiantes, toda vez que el foro, ahí ellos pueden lanzar preguntas, puede, por ejemplo, hacer un debate de un tema importante, que pasa todos los días en temas, por ejemplo, un ejemplo que un tema de tierra, otro tema, por ejemplo, de pandemia, otro tema, por ejemplo, de la sequía. Eh, También puede ser un tema interesante lo que es la inundación, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Entonces, esos temas pueden ser abordados en un tema de debate, un foro. Entonces, de esa forma puede, por ejemplo, el estudiante perder ese miedo, por ejemplo, de aprender una cosa. Otro, por decir, plantea la necesidad de gestionar la autoorganización educativa. También esto tiene mucha importancia, por decir, en, en un ejemplo, por decir, cuando uno no tiene la capacidad de autoorganización, no puede, por ejemplo, trabajar con un equipo, con un grupo, para poder hacer algunos debates, hacer un trabajo, por ejemplo, mancomunado, eh, como educación. Entonces tiene que haber de alguna forma algunos incentivos de esa forma. Entonces aquí yo planteo, por decir, cómo aplico este modelo educativo en la clase. Cada aprendiz desarrolle acorde al ritmo de la cooperación y autogestión, por ejemplo, desarrollar trabajo de grupo y dinámica. Entonces, eso es lo que puedo, por ejemplo, hacer como modelo de educación en este tema. Otro, por ejemplo, de aprendizaje invisible de Cristóbal Cobo, también aporte principales de la visión educativa que hacen este autor, por decir, dice, ¿no? Los sistemas educativos actuales se parecen a microsistemas empresariales, estructurados, parametrizados y rígidos. Entonces, eso entiendo por decir cuando hay un sistema educativo que a veces no te da la libertad, no te da la libertad de conocer, por ejemplo, lo que usted tiene que analizar, lo que usted tiene que percibir. Uno analizando, entonces las cosas, tiene que abrirse, por ejemplo, la visión invisible cuando dice aprendizaje invisible, hacer un análisis, una reflexión permanente. Entonces, aquí planteo, por decir, cómo debo transformar este modelo de aprendizaje. No todo el aprendizaje tiene que ser así como tal, así como un cuadro que uno tiene que hacer así. Entonces, el docente tiene que hacer también, transformar algún modelo acorde, por ejemplo, a la necesidad del estudiante, a la necesidad, por ejemplo, de los aprendices, ¿no? Entonces la respuesta, por ejemplo, los estudiantes tengan la capacidad de autodesarrollo de habilidades fuera del sistema educativo tradicional. Otorgar más libertad al aprendiz en el uso de tecnología y alejarnos del modelo de estandarización y formalidad. Segundo, por decir, demuestra que a lo largo de la historia la mente brillante han surgido alejados del modelo educativo tradicional que dice este autor Cristóbal Cobo. Entonces, ese aporte, ese elemento que hacen este autor, tenemos que buscar cómo tenemos que transformar esta aplicación, este modelo. Entonces,
¿Cómo aplico este sistema educativo formal? Entonces, lo que yo propongo, lo que tengo que hacer es promover e incentivar el desarrollo de mente brillante con los estudiantes. Entonces, eso sería cuarto elemento, por ejemplo, que he ido recatando en este elemento valores que comparte los autores. Otro, por decir, cambiando paradigma, que habla que en Robinson la escuela mata la creatividad. La escuela mata creatividad son un principal elemento que aporta también a una educación del siglo XXI, que en Robinson requerimos, dice, ¿no?, en el docente un compromiso por educar para enfrentar el futuro, apreciando la riqueza de la capacidad creativa del ser humano. Entonces, ¿cómo aplico este modelo de aprendizaje? Por ejemplo, dentro de la educación es vital empezar a dar protagonismo y fomentar la creatividad, teniendo que llegar a considerarla algo básico como la alfabetización. Segundo elemento, por ejemplo, que plantea, dice el autor Ken Robinson, lanza el desafío a los docentes para asumir, para asumir el compromiso de educar, confiando en la capacidad diversa, dinámica y única de la inteligencia del ser humano. Entonces, también esto planteó cómo tengo que aplicar este sistema de aprendizaje en la clase. Aquí, primer inciso, he planteado como un nuevo modelo reestructurar el sistema educativo y potenciar la creatividad, considerando una visión más amplia de inteligencia. Partimos de la idea de desarrollar a inteligencia diversa, dinámica y única, y apartándonos del modelo memorístico y mecánico. También otro, por ejemplo, que uno tiene que dejar, no tanto por decir hacer la memorización o hacer mecánico, tiene que ser bajo ya un aprendizaje que tiene que ver más tema, por ejemplo, de cómo tener esa capacidad creativa propia del estudiante o de la persona que uno pueda enseñar o compartir este aprendizaje que aporta este autor. Otro, por decir, revalorizar a la educación, eliminando lo que él llama la inflación académica y profundamente propugnando, mejor dicho, el incentivo al talento. Acá, por ejemplo, hago un resumen también, puntualización. En la actualidad, tener un título no asegura un trabajo de un profesional, ya que no nos encontramos ante una burbuja de inflación académica. Inciso B indica que es necesario depositar nuestra atención sobre una educación que ponga foco en el desarrollo del talento. Entonces tiene que ver eso, por ejemplo, eh, en la creatividad, la capacidad creativa del estudiante y ser humano. Continuando, por decir, en este tema, quiero explicar sobre este tema de la educación que dice, por decir, Paulo Freire, la educación liberadora. La educación liberadora dice, ¿no? No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Eso significa que un docente, ¿cómo tiene que aplicar este aprendizaje, por decir, actualidad con los estudiantes? Entonces aquí planteo, por decir, los estudiantes desarrollan la investigación con mayor rigurosidad o los estudiantes deben desarrollar la investigación con mayor rigurosidad y la objetividad. Y toda vez que la educación retroalimenta el proceso de manera permanente, enriqueciendo ambas en el proceso.
Segundo, enseñar exige respeto a la autonomía del ser educando. El ser el educando es el objeto principal de atención y construcción. Por ello, la educación se centra en los saberes del educando como eje fundamental para construir el aprendizaje. ¿Cómo aplico este modelo de aprendizaje en la clase? La verdad, la respuesta, la verdad se encuentra en un proceso de reflexión y la misma se alcanza sabiendo escuchar. Otra respuesta, comprendemos que el aceptar y respetar diferencias, punto de vista, personas, nos permite una mejor actitud y a la vez nos permite escuchar. Entonces también eso del, del autor de Pablo Freire, que es importante resaltar este elemento que hacen este autor, ¿no? Sobre la educación liberadora. Ahora bien, continuando con el tema de los 4 pilares de la educación según UNESCO. Aquí, por decir, dice, ¿no? Aprender, aprender. ¿Cómo aplico este modelo de aprendizaje en la clase? Presentación de los estudiantes. Desarrollar ejercicios prácticos y teóricos individuales para investigar y conocer los métodos. Por ejemplo, cómo resolver las operaciones aritméticas básicas. Segundo, ejercitar la atención. Desarrollar operaciones en grupos donde todos aporten, identificar falla o el procedimiento de los problemas ejecutados por el otro grupo. Ejercitar la memoria, recordar la fórmula matemática para resolver área y perímetro de las principales figuras geométricas. 4. Ejercitar el pensamiento. Aplicar la fórmula de área dentro del plano de su vivienda, del área construida. Un ejemplo, por ejemplo, que es importante conocer sobre este tema que habla, por decir, la sociedad del conocimiento y la universidad. Ahora bien, lo otro, por decir, de la sociedad del conocimiento y la universidad. También aquí la universidad deberá desempeñar el papel crucial a través de la formación académica y profesional para lograr información y el último término, idealmente hacia la sociedad del conocimiento. La respuesta, ¿cómo debo asumir este papel como docente? Promover nuevo paradigma económico productivo en el cual el factor más importante no es ya la disponibilidad del capital, mano de obra, materia prima o energía, sino el uso intensivo del conocimiento y la información. Y finalmente, sobre el tema de Aracuá, que es la sabiduría y principios de los pueblos indígenas, también haciendo un aporte sobre este principio y valores que hacen estos autores, filósofos, científicos, tanto por ejemplo de Sudamérica, de, de europeos, también los conocimientos y la sabiduría de los pueblos, también existe mucha importancia, también mucho aporte que puede también hacer el aprendizaje o hacer, por decir, la combinación o relacionamiento de este aprendizaje. Un ejemplo, por decir, cómo aplico este nuevo modelo de aprendizaje en la clase. Por decir, el Yambae, que es una sabiduría, un conocimiento, por ejemplo, que ha venido desde muchos años de nuestros antepasados. Dice ello que un pueblo tiene que ser independiente y con autonomía, donde ello puede, por decir, hacer su plan, tiene que hacer su plan de gobierno, tiene que hacer proyectos de gestión, tiene que hacer autogestión de su propio, por ejemplo, proyecto para responder la necesidad
la necesidad de un pueblo. Entonces, esto, por ejemplo, ha venido hablando nuestro antepasado, más de 500 años. Ahora, se ha hecho también la realidad con el gobierno de autonomía departamental, con autonomía regional, también con la autonomía de los pueblos indígenas. Entonces, eso, quién sabe, por ejemplo, de dónde viene el tema de Yambae. Entonces, haciendo este conocimiento, haciendo este, por decir, aprendizaje, impartiendo esta sabiduría y conocimiento, los estudiantes de territorio de Bolivia tienen que conocer, porque es un proceso que ha venido transcurriendo últimamente, es una transición, por ejemplo, que ahorita vivimos con todo este proceso, ¿no? Entonces, eso sería una cosa muy interesante para nosotros, conocer los estudiantes en su currícula en la universidad. Y el otro, por ejemplo, de Iwimaray, que tierra sin mal, también tiene un significado importante. Si uno habla de tierra sin mal, solamente es un tema. Podemos plantear como un tema que es interesante para hacer la comparación. ¿Cómo uno tiene que entender esto? Lo que es Iwimaray, tierra sin mal. Recientemente, por ejemplo, hubo ese tipo de cuestionamiento, problema, por ejemplo, tema de avasallamiento, tema de, por ejemplo, de, de movimiento sin tierra, todo sin fin de problemas también que tiene que ver en este tema. Y el otro, por ejemplo, Tecocabi, que vida armoniosa entre la naturaleza y el ser humano. También es uno de los temas que sería interesante conocer, por ejemplo, el Tecocabi, qué significa en el mundo guaraní, en la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Cuando decimos, porque Tecocabi viene de un pueblo guaraní, es una sabiduría, un conocimiento ya de mucho tiempo, pero nunca se ha dado, por ejemplo, una explicación a cierta, por ejemplo, eh, educación a nivel posgrado, no se ha dado, por ejemplo, alguno, por ejemplo, explicación en un tema de debate, en una materia, por decir, ¿no? Entonces, es importante ir incorporando este tema de sabiduría y conocimiento de los pueblos indígenas. Y el otro, por ejemplo, que es la justicia indígena, que ustedes, por ejemplo, conocen, o algunos tal vez no, la justicia indígena tiene que ver todos los derechos que tiene ahorita los pueblos indígenas, de la constitución, la norma, la ley, en algunos decretos para elección de las autoridades indígenas en la gobernación, otro por ejemplo para concejal, otro para alcalde. También tiene que ver en la justicia indígena, también los derechos, en los derechos que tiene que defenderse en la vía ordinaria. No tiene que, por ejemplo, ya someterse un pueblo indígena, tiene que someter con la justicia indígena, ¿no? Entonces, todos los abogados, todos los jueces, todos los, ¿cómo se llaman? Fiscal, últimamente, por ejemplo, este tema no conoce porque no hay un estudio, no hay por lo menos un tema, una materia que tiene que conocer de la universidad o por lo menos hacer un debate de este tema. Entonces ahí está la importancia y el otro es el Tetahuasu, que es la organización y la comunidad que nosotros ejemplo. También nosotros tenemos ejemplo el territorio, tenemos el territorio de nuestro Bolivia, también territorio departamental, territorio municipal, que tiene que ver, por ejemplo, con esto. O límite, qué sé yo, tenemos permanente conflicto, por decir, ¿no? Entonces, alguien tiene que saber también sobre este tema, ¿no? Cuando hay algún problema, recién ahí a veces la gente o el pueblo, digamos, empieza a hacer la investigación de qué, a qué se debe, a qué, cómo tenemos que conocer o qué tenemos que hacer. Y penúltimo es la revalorización de los principios y valores culturales. Entonces, esto tiene que ver, promover la educación comunitaria y trabajo mancomunado, motino, que le decimos nosotros, y lo otro es la solidaridad, Yoparareco,
Yandereco, forma de vivir, también tiene que ver mucho con en este tiempo de pandemia, en este tiempo, por ejemplo, de, de problemas constantes que tenemos en nuestro medio, tema de la sequía, tema de, por decir, calentamiento global, tiene que ver todo esto, principios y valores, sobre todo, por ejemplo, el tema de Cocavi, de vida entre la naturaleza y el ser humano. Está relacionado a eso. Y el otro, el finalmente desarrollar la disertación, como decía hace rato, todos estos temas tienen que estar ya insertados, tenemos que hacer insertaciones permanentes en los foros, cumbres y otros eventos importantes que se vea a nivel nacional o internacional, por el medio televisivo, qué sé yo, por medio, por ejemplo, de prensa, medio de alguna presentación, para difundir sobre los principios y valores culturales de los pueblos indígenas e insertar también esta temática en la currícula universitaria a nivel pregrado y posgrado. Entonces, eso es una visión, por ejemplo, que yo puedo plantear de esta Aracuá, sabiduría y principios de los pueblos indígenas. Entonces, quiero hacer, antes de terminar este tema de la presentación, lo que es modelo de educación, de enseñanza y aprendizaje, es muy importante que nosotros podamos conocer de profundidad, de conocer, por decir, otro tema más que nos pueda enriquecer, que nos pueda dar más seguridad, que nos pueda contextualizar, por ejemplo, la realidad en que vivimos. Entonces yo agradezco profundamente a los compañeros y al docente que nos impartió, que nos hizo, por ejemplo, hacer aprender y a desarrollar nuestro propio modelo de aprendizaje y enseñanza. Entonces yo quiero hacer agradecimiento. Muchas gracias, Tuicha Yasoropay.